a lo que vinimos. La semana pasada hablamos de ejemplo de Z de una muestra. Recordemos que tenemos Z y T de student de una muestra. Cuando se utilizan las dos para utilizar una u otra, tenemos que tener la siguiente situación. Primero, tenemos que asumir más bien que los datos tienen normalidad. En temas de muestreo, por el teorema del límite central, eso sí, para estar seguros que tengamos por lo menos más de 30 muestras, podemos asumir que la normalidad se da. Lo segundo es si se conoce la desviación estándar de la población. Si sí se conocen, nos vamos a hacer una prueba Z. Si no se conocen, nos vamos a hacer una prueba T. Ese es el pequeño gran detalle. Ambas Z y T son curvas muy parecidas. La curva Z de la normal estándar es muy similar, un poquito más puntiaguda, y la curva T es una cosa así, es un poquito más plana y demás. Con ambas yo puedo hacer los diferentes cálculos. Eso lo vimos la semana anterior. También hablamos de los elementos de intervalos de confianza, ¿verdad? Que generalmente Minitab y Excel, cuando hablamos de un intervalo de confianza, por default o por estándar, nos coloca el 95% de intervalos de confianza. Esto que estoy hablando es en el mundo del muestreo. Y a su vez, el mundo inferencial. Es cuando se utiliza muestreo para comprender una población. Si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, que es el estándar, esto también se le conoce como nivel de confianza. Si es del 95%, que se le conoce como el estándar industrial, y es el valor por default que coloca Excel y Minitab, nuestro nivel de significancia o alfa va a ser de un 5%, ¿verdad? 95 más 5 y ahí tengo el 100%, ahí tengo la población. Si yo tuviera un nivel de confianza del 80, mi alfa es de un 20. Si tuviera un nivel de confianza del 97, mi alfa es de un 3%. Y si lo tuviera el 99, como el más alto a utilizar, este es de un 1%. La gran pregunta del millón. Bueno, y entonces, ¿cómo sé yo? El alfa también se le llama nivel de significancia. Es lo mismo. De hecho, se llama nivel de significancia y se le utiliza la letra alfa, la letra del alfabeto griego. Todas las pruebas de Minitab están en función del valor P o P-value, valor de probabilidad de P. Y lo que busca es que sea mayor que el alfa. Es o no es, se cumple o no se cumple, está en función de si se acepta la hipótesis nula o se rechaza y por ende se acepta la hipótesis alternativa. H sub A, algunos autores o libros ponen H sub 1, es lo mismo, la hipótesis nula, hipótesis alternativa. Eso lo hablamos la semana pasada. Eso es parte de este repaso. ¿Qué es ese tema del 95%? Porque nosotros estamos haciendo análisis muestral. Yo en un análisis muestral, si yo tengo un conjunto de datos, ahí, ¿verdad? Un poco de valores, yo sé cuánto es mi media muestral, yo sé cuánto es mi desviación estándar muestral, yo sé cuánto es la varianza muestral. Yo de la muestra lo sé todo y más, pero no lo sé todo de la población. Ahí es donde viene la inferencia. Entonces, ¿cuánto es la media poblacional o mu? Yo genero un intervalo de confianza y yo digo, la media se va a ubicar entre tal y tal valor, como lo vimos la semana pasada. ¿Cuánto es la desviación estándar poblacional?
genero un intervalo de confianza, yo digo la desviación estándar poblacional se va a ubicar entre tanto, y así con los diferentes indicadores. También hay uno que vamos a ver hoy, que tiene que ver con proporciones, que en muestreo la proporción es la letra P y en población es el pi. Pero este pi no es el pi de la geometría, no es el 3,14, que lo tenemos súper arraigado. Cuando hacemos pruebas basadas en distribuciones binomiales, recordemos que la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta. El elemento de pi es otra cosa ahí, no es el pi geométrico, ¿verdad? Entonces, nada más como para tener ese cuidado y demás. Bueno, aquí el sigma cuadrado, que es la varianza al cuadrado. Entonces, lo que estamos viendo en esta parte de este taller con Minitab es ese elemento. O sea, estamos viendo la parte de inferencia estadística con todos estos elementos como tal. Voy a seguir. Si tienen alguna duda, si digo algo que no les suena o no se acuerdan, me dicen. Si no me dicen nada, supongo que todo está claro y sigo adelante. Ahora, por eso quiero brincarme a, aquí metí esta imagen que lo vimos en taller 1. Lo que pasa es que ahora lo vamos a ver con otros ojos, porque ya hay algunos elementos que vimos anteriormente en las pruebas Z y lo que acabo de explicar, que en taller 1 no. Y hay un elemento que todavía no hemos visto, así que después volveremos nuevamente a este ejercicio. Ejemplo del resumen gráfico. Un ingeniero especializado en control de calidad debe garantizar que las tapas de las botellas de champú quedan ajustadas correctamente. Ese ejercicio ya lo hemos hecho de todo. Si las tapas quedan flojas, podrían caerse durante el envío. Si se apretan demasiado, será difícil retirarlas. Imagínese uno bañándose y con el champú intentando de abrirlo y no puede estar en esa carajada. O sea, no puede quedar ni muy, muy, ni tan, tan, dijo. El valor objetivo del par de torsión, o sea, el análisis de presión que se le da es una máquina que le pone la presión a la tapa, ¿verdad? No tiene que ser una presión exacta. Si la pone floja, hay un riesgo de derrame. Si la pone muy tallada, la puede trabar, o no solo eso, puede fracturarla y nos paseamos en una botella de champú. El valor objetivo del par de torsión es de 18. 18 puede ser PSI, 18 bar, no dice, bueno, 18. El ingeniero recolecta una muestra aleatoria de 68 botellas y prueba la cantidad de par de torsión que se necesita para quitar las tapas. Como parte de la investigación inicial, el ingeniero analiza los datos, analiza los estadísticos descriptivos y las gráficas para evaluar la distribución de los datos. Ahora los datos de muestra, torsión tapa. Nos vamos a Minitab. Estadísticas, estamos únicamente en estadísticas básicas. Estos primeros 3 elementos los vimos en el taller pasado, solo que ahora en resumen gráfico vamos aprendiendo más elementos. Le damos resumen gráfico y, no, perdón, necesito los datos primero. Necesito abrir los datos. Me voy a, esto yo lo tengo en escritorio, tengo en carpetas, por aquí tengo UTN, por aquí tengo taller de Minitab. Y por aquí tiene que estar torsión tapa. Aquí está. Muy bien. ¿Qué me está dando? 2 columnas. Una columna torsión, que el valor nominal es de 18, y máquina. Tengo máquina 2, máquina 1. O sea, hay 2 máquinas involucradas. Yo a eso le puedo hacer varias cosas. Si lo quisiera entender muy rápidamente primero, yo podría hacer un histograma. Un histograma con ajuste. Pero este no. Vamos a hacer un histograma con grupos, con ajuste y grupos. Ajá, este sí. Torsión, variable, para ver si me lo acepta aquí y darle a aceptar. Ok, esto lo vimos en taller 1. Esto es la parte descriptiva. En celeste está
la máquina 1. En rojo está la máquina 2. Ok. Un histograma ya me da un montón de información. Ya yo, al ver eso, ya yo veo diferentes elementos y comportamientos. ¿Dónde está el valor nominal? Está acá, 18. Entonces, vean la curva azul está como centrada sobre el valor nominal. Vea la curva roja y por eso es clave este feed, ¿verdad? Que me hace Minitab. La máquina 2, que es de la curva roja, está desfasada. Ok. Y ahí tengo una serie de elementos. Pero eso es de taller 1, ¿verdad? Y me voy a... Bueno, y esto también, solo que ahora lo voy a ver diferente. Resumen gráfico. Solamente que ahora yo le puedo decir torsión y denme para ver si máquina me lo permite. Vea que él me dice nivel de confianza, por default me pone 95%. Creo que no respondí eso. ¿Cómo yo cambio? ¿Cómo yo sé qué nivel de confianza? La pregunta que muchas veces me han hecho, más que todo en proyectos de graduación, o estudiantes que me escriben ya trabajando en manufactura. El nivel de confianza va a estar en función de lo crítico del proceso. En industria médica, en alimentos, en procesos muy críticos, se trabaja como 95 como base o más. 97, 99, depende qué tan crítico es. Ahora, no todo lo que se hace en industria médica tiene el mismo nivel de criticidad. Hay cosas más críticas que otras. Cuando tengo subensambles, hay piezas que tienen elementos más críticos que otros. Eso es porque el nivel de confianza, si usted lo aumenta, el muestreo es mucho mayor, va a requerir más tiempo y más recursos. Entonces, usted no puede tomar decisiones así tan en el aire. Yo he estado en procesos donde yo le digo al estudiante, ¿por qué trabajo un nivel de confianza del 95%? Profe, es que el libro y es que a mí me dijeron y que todo. Sí, ese es el estándar, pero en un proceso no crítico puede trabajar un 90, un 85. Disminuye su muestreo, se vuelve el proceso más eficiente, el proceso de muestreo como tal, y su nivel de decisión no se ve afectado. Esos son detalles que uno con el tiempo. Ok, ahí corrí y tengo los resultados de máquina 1 y máquina 2 por separado. Pero ya aquí yo puedo ver algunas cosas que antes habíamos visto, pero tal vez no entendíamos completamente. Y todavía tenemos un elemento nuevo que vamos a ver, espero que hoy. ¿Cuál es el elemento nuevo que no le hemos entrado? Yo lo expliqué la vez pasada, pero ahora lo vamos a ver y le vamos a entrar. Esta parte es la prueba de normalidad. Minitab se basa en Anderson-Darling. Eso lo voy a explicar más adelante. Porque en el PowerPoint viene en la parte de prueba de normalidad. Y Minitab tiene varias, claro, está casi de último. Si no, ahora me lo brinco y lo vemos y no lo dejamos para el final. La prueba de normalidad de Minitab tiene varias formas de hacerla. Entonces, vea que ahí tengo información que voy a, más adelante vamos a analizar aún más. Tengo estadísticos que ya conocemos, tengo la media, desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis, la cantidad de datos de la máquina 1. Toda esta información es con respecto a la muestra. Tengo el valor mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, máximo. Aquí tengo el box plot. Valor mínimo, dice que es 10. Primer cuartil, dice que es 15,25. Mediana, dice que es 17. ¿Dónde está la media? 18. Hay un desfase. Eso es clásico. Aquí está el 17. No está como muy alineado, pero la media está en 18. Eso es clásico de la asimetría positiva. Y efectivamente, la asimetría es positiva, está por encima de 0. Los valores extremos hacia la cola derecha me jalan a la media, pero no me impactan a la mediana. Tercer cuartil, 21,750 y el valor máximo es de 30.
Esto que acabo de poner es esta información. Hasta ahí vamos bien, de lo que hemos visto anteriormente en taller 1 y 2. Pero ahora entra esta parte. Y esa es la parte que ya empezamos a ver desde la semana pasada y que les explicaba ahora. Aquí me habla de intervalos de confianza. Entonces vemos el primero. El primero, el primero y el segundo, Minitab me los grafica. El intervalo de confianza para la media y el intervalo de confianza para la mediana. Pero no me grafica el intervalo de confianza para la desviación estándar, no pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es el intervalo de confianza para la media, la mediana y la desviación estándar? Es la inferencia estadística para yo poder comprender y asegurar con un 95% de seguridad dónde se va a ubicar la media poblacional, dónde se va a ubicar la mediana poblacional, dónde se va a ubicar la desviación estándar poblacional. Veamos el primero. El intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% me asegura que la media de la población, o sea, mu, todo lo poblacional, letra griega, todo lo muestral, letra latina. Esta media de aquí es X. Yo sé cuál es la media muestral y la sé porque yo tengo los valores de muestra y la calculé. Pero la media poblacional no, porque yo no le estoy haciendo un análisis poblacional. Yo puedo asegurar con un 95% de confianza estadística que la media poblacional se va a ubicar en el intervalo comprendido entre 17,180 y 20,154. Lo mismo para la mediana. La mediana, algunos autores ponen el mu y le ponen como la ñ aquí arriba. Yo puedo asegurar con un 95% de nivel de confianza estadística que la mediana de la población se va a ubicar en el intervalo entre 16 y 20. Y no solo eso, al observar las dos gráficas, yo puedo asegurar con un nivel de, esto no me lo está diciendo Minitab, pero lo estoy viendo. Yo puedo asegurar con un nivel de confianza el 95% que en la población hay asimetría positiva también, porque el intervalo de confianza de la media poblacional está hacia la derecha con respecto a la mediana. Esto que les dibujé aquí. Y eso es un comportamiento clásico de la asimetría positiva. Esto es una máquina que debería estar llenando a 18 como par de torsión, pero mire lo que está pasando, 20, 24, 28, 32 de esos champú. Usted está en el baño pegando gritos para que alguien le ayude a abrirle la tapa, no se pueden. O si es que la máquina la quiebra, ¿verdad? ¿Qué me queda por acá? Intervalo de confianza para la desviación estándar. Ese no me lo grafica, pero igual. La desviación estándar muestral OS está en 4,395. Pero entonces, ¿cómo está la desviación poblacional o sigma? Yo puedo asegurar con un 95% de confianza estadística, ¿verdad? Estoy infiriendo que la desviación estándar poblacional, sigma, se va a ubicar en un intervalo entre 3,56 y 5,73. Esta desviación estándar, tanto como muestral como poblacional, es altísima para la condición de este proceso. El tema de baja, yo puedo tener otro contexto donde yo tenga esos mismos valores y yo diga eso es baja. Y uno de ahí, profe, pero usted un día dijo que el 3.5 era alto y ahora el 3.5 es baja. Depende del contexto. Para decir que es alta o baja, que tenemos alta variación o no, depende de la criticidad, de las condiciones y demás. Estos son tapas de champú. Eso no va a matar a nadie. Esto no es un proceso crítico.
Es más, este es un proceso que para qué utilizar un intervalo de confianza del 95%, podríamos utilizar un intervalo de confianza del 80%. Son botellas de champú, o sea, usted no se va a morir por eso, solo que donde intente abrirla en el baño se resbala y pegue en la nuca y se mató. Pero bueno, he ahí el tema de dónde jugar con eso. Si esto fuera un proyecto de graduación y alguien trabaja en la empresa que hace botellas de champú, yo de una vez le cuestiono que por qué usa un intervalo del 95% para eso. Aquí perfectamente podría ser un 80, 85, mucho un 90, porque el 95% es para procesos críticos o más. Pero Minitab no sabe eso, ni Excel lo sabe, ni cualquier software. El tema del nivel de criticidad lo puede saber únicamente nosotros, el analista. Y bueno, con la máquina 2 no lo voy a explicar para adelantar tiempo, pero la lógica iría por ahí. Habría que empezar a hacer una serie de análisis en función de lo que nos da. Y ahí, basado en eso, podríamos llegar y decir, eso está bueno o eso no está bueno. Ahora sí, ejemplo de una proporción. Dice, un analista de mercadotecnia desea determinar si los anuncios publicitarios de un producto nuevo enviados por correos da como resultado una tasa de respuesta diferente del promedio nacional. Las proporciones son elementos porcentuales. Cuando hablamos de una proporción, estamos hablando de algo como una fracción, ¿verdad? Como que usted diga 5 entre 7. Cuando estoy hablando de un 25%, que es igual a un cuarto, ¿verdad? Eso es un elemento de proporción. Se selecciona una muestra aleatoria de 1000 hogares para que reciban la publicidad. De los 1000 hogares incluidos en la muestra, 87 realizan una compra después de recibir la publicidad. Yo seleccioné 1000 hogares, pero de ellos 87 realizaron la compra. Ven que ahí hay un análisis de proporción. El analista realiza una prueba de una proporción para determinar si la proporción de hogares que hicieron una compra es diferente del promedio nacional. Este es el valor nominal de una proporción. El valor nominal en este caso es de 0,065, que es igual a un 6,5%. Aquí no tenemos datos, aquí no hay que ir a bajar un archivo. Elija estadísticas, estadísticas básicas, una proporción. Entonces veamos, aquí tenemos que utilizar los elementos que me ha denunciado. Estadísticas, estadísticas básicas, una proporción. Determinar si la proporción, perdón, de un evento observado en una muestra difiere significativamente de un valor especificado. Entonces, damos una proporción. Ahí se nos abre esto. Una o más muestras, cada una en una columna. No tengo una columna de muestras. Datos resumidos, sí. Tengo que utilizar los datos que me va a dar el ejercicio, que básicamente son dos. ¿Cuál es el número de eventos? Vea, aquí ya me lo dijo, yo lo rayé ahora. El número de eventos es 87, que es lo que se quiere analizar. ¿De cuánto? De 1000. ¿Y cuál es el elemento a validar en la hipótesis? Si es distinto de 0,065. Vuelvo al minitab. Número de eventos, 87. Número de ensayos, 1000. Realizar prueba de hipótesis. Sí, necesito validar una hipótesis. En este caso es una hipótesis nula de 0,065, que es el 6,5%. ¿Qué hay en opciones? Esto es clave. Yo ahorita lo puedo dejar en estándar, pero usted no va a entender entonces y por qué. Esto es clave. Al ver eso, tengo varias cosas. Primero, mi nivel de confianza. Nuevamente,
estoy trabajando con un nivel de confianza del 95%. Quiere decir que mi alfa o nivel de significancia es de un 5. Entonces, para validar bueno, y la hipótesis alterna, estamos usando que la proporción sea diferente de la hipótesis de la proporción hipotética. Con esto, yo lo que estoy diciéndole a Minitab es que mi hipótesis nula es que la proporción va a ser igual a 0,065. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, yo tengo que validar eso. ¿Cómo lo valido? Mi p-value tiene que ser mayor al alfa. No sé cuánto me va a dar el p-value. Si el p-value es mayor, yo no rechazo la hipótesis nula, la acepto. Si no, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. En el valor, la proporción es diferente. La proporción poblacional. De hecho, aquí estoy cometiendo un error. ¿Cuál es el error? Que la letra P es proporción muestral y la proporción poblacional no es P, es pi. Y lo digo de nuevo, porque esa es pregunta, vean, cuando uno hace examen de Greenbelt, Black Belt o CQE, ingeniero de calidad certificado, vieran cómo le preguntan con ese tema de pi y siempre le ponen la opción 3.14, solo por joder y que usted está seguro de que no estoy hablando del pi de la geometría, sino que estoy hablando del pi de la proporción. Esto viene de la distribución binomial. Entonces, esa pregunta, vieran cómo es una cosa. Tanto así que ahora yo lo estaba poniendo, ¿verdad? Pi es la proporción de la población. Para que lo apunten por ahí. Proporción de la población. Si llevaron el curso de probabilidad estadística o de estadística, algún curso de probabilidad estadística donde hayan visto distribuciones de probabilidad, deben de haber visto la distribución discreta binomial y ahí tienen que haber visto esto. Yo sé que ese es el mundo ideal y en la realidad la respuesta muchas veces es, profesor, yo nunca lo vi, yo no sabía. Ok, ¿qué más por aquí? Si nada más para ahí vamos a escoger la del centro, pero meramente nada más como para estar claro. Si el enunciado me dijera, el enunciado aquí lo que me está diciendo es si la proporción de hogares que hicieron la compra es diferente del promedio, diferente, o sea, o es igual o es diferente. Si me dijera que es menor que el promedio, entonces yo uso la de arriba, proporción menor a la proporción hipotética. Si el enunciado me dijera que la proporción es mayor que el promedio, yo uso el de abajo, proporción, mayor proporción. Entonces es mucho del el enunciado para saber cuál utilizar. Listo. Él lo que me dice que la proporción sea distinta, diferente a 6,065 y el método, hay dos métodos, sinceramente, yo generalmente, este sí uso default, método exacto, aceptar, claro, va a quitar todo lo del lapicito y aceptar. Y ahí tengo mis valores. Pero ¿cómo interpreto los resultados? Dicen. Estoy analizando la proporción de eventos del enunciado que me decía que se selecciona una muestra aleatoria de 1000 hogares para que reciban la publicidad. Los 1000 hogares incluidos en la muestra, 87 realizan una compra después de recibir la publicidad. El analista realiza una prueba de una proporción para determinar si la proporción de hogares que hicieron una compra es diferente del promedio nacional de 6.5. Tengo la hipótesis, y vea lo que está haciendo Minitab. Minitab me está poniendo hipótesis nula, hipótesis alternada con la P. Debería ponerme la pi, debería ponerme la pi aquí y la, ok, tal vez no lo hace para no confundir, porque eso es muy de confusión, pero la proporción poblacional es la letra griega pi.
Ok, entonces la hipótesis nula es que la proporción es, la hipótesis nula es que la proporción poblacional es de un 6.5. La hipótesis alternativa es que la proporción poblacional es diferente de un 6.5%. Y el valor de pi o p-value me está dando 0,08. Es el valor de p o p-value mayor a 0,05 mi nivel de significancia, porque la prueba es ante un 95% del intervalo de nivel de confianza como tal. 0,08 es mayor a 0,05, no. Se rechaza la hipótesis nula. No podemos decir que la proporción poblacional es igual a un 6,5%. Se acepta la hipótesis alternativa. Podemos asegurar que la proporción poblacional es distinta a un 0,65. Véanlo en el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la proporción poblacional está en 0,07, o sea, un 7%, y 0,11, redondeado, un 11%, ¿verdad? Y 10, 6, ok. O 10, si lo quiere poner más exacto, 10,6%. Está bien. ¿Dónde? Y yo quería evaluar un 0,065 o 6.5. Está fuera del intervalo. Puedo asegurar que el valor de proporción del 6.5% es distinto. Está fuera del intervalo de la proporción poblacional. ¿Qué es este valor de aquí? Esta es la proporción muestral. Esto sí es P. La proporción muestral es de un 8,7%. Es alta. La proporción poblacional está en este intervalo. El valor de 6,5 está fuera del intervalo. Ahora vamos a tener un ejemplo de dos proporciones. Dice el ejemplo, el ejercicio. Un funcionario de ayuda financiera de una universidad toma una muestra de estudiantes de pregrado. Cuando me entran mensajes de WhatsApp me suena como una metralleta ahí. Un funcionario de ayuda financiera de una universidad toma una muestra de estudiantes de pregrado para determinar si los estudiantes de sexo masculino o femenino tienen más probabilidades de conseguir un empleo en el verano. De los 802 estudiantes masculinos incluidos en la muestra, 725 consiguieron un empleo en el verano y 573 de 702 estudiantes femeninos incluidos en la muestra obtuvieron un empleo. Ven que tenemos dos proporciones. Tenemos, para rayar por acá, de los 802 estudiantes masculinos, en la prueba 725 consiguieron el empleo. 725 en el verano. Y de los 573 femeninos, ok, y 573 de los femeninos de 712 obtuvieron el trabajo también. Entonces, esa es la muestra y ahí tenemos las dos proporciones, ¿verdad? Entre lo masculino y femenino, y ahí están los diferentes valores que vamos a ocupar en este desarrollo.
el funcionario realiza una prueba de dos proporciones para determinar si los estudiantes de sexo masculino o femenino tienen mayor probabilidad de conseguir un empleo en el verano. Estas pruebas de proporciones, tal vez los ejercicios están un poco básicos, pero estas pruebas de proporciones, a la hora de llevarlos a plano, ingenieril, manufactura, líneas de producción, para analizar cuando tenemos porcentajes, ¿verdad? Fracciones, son pruebas claves en la industria. Entonces, elija estadísticas básicas, dos proporciones, vámonos para Minitab. Aquí no tengo un archivo de datos, me está pasando lo mismo, aunque las proporciones puedo trabajarlo con datos. Estadísticas básicas, dos proporciones. Determinar si las proporciones de la muestra de un evento para dos grupos difieren significativamente. Entonces ahí le doy, dice, ambas muestras están en una columna, no tengo columna de datos. Cada muestra está en su columna, no tengo columna de datos, datos resumidos. Eso es lo que sí tengo, datos resumidos. Entonces, en la primera, la muestra 1 era para los estudiantes masculinos. Ahí voy a tener número de eventos, 725, obtuvieron el trabajo de 802. Y en el femenino, 573 obtuvieron el trabajo de 712. Opciones, lo que explicaba yo ahora. La prueba de nivel de confianza es de un 95%, vamos a dejarla ahí por default. Diferencia hipotética, esa diferencia hipotética es que efectivamente la diferencia entre ellas dos sea de 0, o sea que no hay diferencia. Yo podría variarla. Y bueno, y esto parte de calcular, eso se deja así estándar. Esta no estoy 100% segura. Tendría que ir al soporte de Minitab a revisar las diferencias. Que cuando uno está haciendo un ejercicio y ya se va metiendo más, uno debería de ir viendo todos esos detalles y correr todo, que es lo que yo hago. Yo empiezo a correr uno y el otro y lo cambio. Ah, me dio igual. Ah, me dio diferente. Ah, qué interesante. Eso es parte del análisis e interpretación. Y le voy a aceptar. ¿Ok? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? La, lo que estoy validando. Está aquí, vamos a ver. Aquí está. Tengo los métodos, tengo proporciones, ¿verdad? Aquí tengo la proporción 1 es estudiantes masculinos, proporción donde la muestra 1 es igual al evento. En el método 2, proporción donde es los femeninos, proporción donde la muestra 2 es igual al evento. La diferencia para decir que hay igualdad entre las proporciones es que la proporción 1 de los estudiantes masculinos menos la proporción 2 de los estudiantes femeninos sea igual en este caso a 0. Si es igual a 0, no hay diferencia. Si es distinto, hay diferencia. Veámoslo en la hipótesis. Acá. ¿Qué me está diciendo la prueba de hipótesis? Yo necesito tener estos elementos claros, ¿verdad? Porque si no, yo veo esto y si no lo entiendo, no sé qué es lo que me está diciendo. La hipótesis nula me dice lo siguiente. La hipótesis nula es que la diferencia de las proporciones es igual a 0. En otras palabras, no hay diferencia entre las proporciones de los estudiantes masculinos que consiguieron empleo y los estudiantes femeninos que consiguieron empleo. Esa es mi hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo contrario. La hipótesis alternativa me dice que la proporción de los estudiantes masculinos que consiguieron empleo entre los estudiantes femeninos, sí hay diferencia estadística significativa. Ok. Ya teniendo ese tema claro de la hipótesis, me voy al p-value. Aquí están los dos elementos que él me lo daba por aproximación normal o exacta de Fisher. No importa, me están dando igual. El p-value es 0. El p-value yo necesito
Para aceptar la hipótesis nula que sea mayor al nivel de significancia. Me está dando 0. Y el nivel de significancia es de 0,05 porque el nivel de confianza es de un 95%. No se cumple. Entonces, no se acepta, se rechaza la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis alternativa. Con ello, podemos asegurar que hay evidencia estadística significativa entre, que hay una diferencia estadística significativa entre las proporciones de los estudiantes masculinos que consiguieron empleo en el verano versus las proporciones de los estudiantes femeninos que igualmente consiguieron empleo en el verano. Hay un factor diferencial. No me dice porcentajes, ¿verdad? El enunciado no me habla de porcentajes, pero sí me da un intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza para la proporción poblacional, ¿verdad? Pi, el intervalo de confianza para la proporción de la población dice que está entre un 0,064, o sea, un 6,4%, y 0,135, ahí redondeado, un 13,5%. ¿Cuánto me está dando este valor de Z? Me está dando 5,47. Ese valor de Z está fuera del intervalo. ¿Cuánto me está dando? No, el intervalo de confianza con un 95. Entonces, podemos asegurar con un 95% de confianza que el intervalo de la proporción poblacional de los estudiantes masculinos y los estudiantes femeninos, el valor de proporción va a estar dentro de este intervalo. En este ejercicio en particular, los valores están por fuera del intervalo. El p-value es menor que el nivel de significancia. No se acepta la hipótesis nula, se rechaza, se acepta la hipótesis alternativa, donde lo que se busca es igualdad o diferencia. Quiere decir que hay diferencia estadística. En este caso, la diferencia estadística está entre los estudiantes, o sea, entre los estudiantes masculinos que consiguieron empleo en el verano, hay diferencia estadística basado en proporciones, por eso la prueba de 2 proporciones, con los estudiantes femeninos que obtuvieron trabajo en el verano. Ejemplo de tasa de Poisson para una muestra. Recordemos, en estadística los datos tienen 2 divisiones. Hay datos de variable continua y hay datos de variable discreta. Los de variable continua, de hecho, Minitab le llama variables. Y los de variable discreta se le llaman atributos. También a esto le llaman conteo. De los datos de distribución discreta, yo puedo tener distribuciones de probabilidad asociado a ellos. Hay más de 100 tipos de distribuciones de probabilidad. Minitab no las tiene todas, tiene las más utilizadas. En discreta, las más utilizadas está la binomial, son básicamente 3, las más utilizadas, pero Minitab tiene más que eso. Binomial,
hipergeométrica y Poisson o Poisson. Poisson es muy utilizado para tasas de llegada. Ahora con los vacunatorios, para hacer análisis de la gente que se va a distribución Poisson. En continua, las tres más utilizadas son, obvio, la normal, la uniforme y la exponencial. Pero hay muchísimas más, especialmente en continua. Hay muchísimas más. De hecho, si nos vamos al software de Minitab y yo me vengo aquí, distribuciones de probabilidad, aquí están todas las discretas, binomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica, ahí está Poisson. Aquí arriba están las especiales, chi cuadrado, Fisher y T. Minitab me coloca la normal y la uniforme allá arriba, pero deberían de estar abajo. La coloca porque son como las más usadas. Y vea las continuas, beta, Cauchy, exponencial, gamma, Laplace, logística, log normal, Weibull, triángulo, hay bastantes. Y no las tiene todas, son más de 100 distribuciones y salen más. Un día eso estaba en una charla y vi unas que yo, Dios mío, ¿dónde salió esto? Esto lo entendemos para ubicarnos en contexto de entonces qué es Poisson. Y vean que entonces me habla de ejemplo de Poisson, ejemplo de tasa de Poisson para una muestra. Teniendo ese elemento claro, veamos el ejercicio. Un gerente de control de calidad que trabaja para una dirección municipal de transporte desea mejorar la satisfacción de los clientes. Hay muchos proyectos que se hacen en la universidad con eso. Para evaluar el nivel actual de satisfacción de los clientes, el gerente cuenta el número de quejas de los clientes durante 30 días. Conteo. Discreta. Poisson. El gerente cuenta el número de quejas de los clientes durante 30 días. El gerente realiza una prueba de tasa de Poisson para una muestra para determinar si la tasa promedio de quejas por día es superior a 10. Vea lo que me está diciendo aquí, que ahora no me está diciendo si es igual, no me está diciendo si es diferente, me está diciendo si la tasa de quejas es superior a 10. Ahí voy a tener una tasa de hipótesis que me representa un elemento de mayor a. Ahora los datos demuestran quejas clientes. Bueno, ahora los datos primero. Quejas clientes. ¿Dónde está? A ver si lo tengo. Si no tengo que agregarlo. Aquí está. Quejas clientes. ¿Qué tengo ahí? Dos columnas. Día, 30 días, un mes, digamos, y número de quejas. ¿Ok? Me voy a estadística, estadística básica, tasa de Poisson de una muestra. Determinar si una tasa de ocurrencia, como por ejemplo, el número promedio de llamadas telefónicas recibidas cada día difiere significativamente de un valor especificado. Entonces le doy tasa de Poisson de una muestra. ¿Usted tiene una o más muestras, cada una en una columna? Sí. ¿Datos resumidos? No. Igual yo podría calcularlo con datos resumidos, pero tendría que hacer un cálculo previo. ¿Una o más muestras, cada una en una columna? Sí. ¿Cuál es la columna de muestra? Número de quejas. ¿Cuál es la columna de frecuencia? Esta es opcional, la dejo así. ¿Necesita hacer una prueba de hipótesis? Sí. ¿Cuál es la tasa? El enunciado me dice que el gerente desea determinar si la tasa promedio de quejas es superior a 10. Entonces le pongo 10, pero cuidado. Si yo ahí le diera aceptar, estoy haciendo si es igual o es diferente.
pero yo tengo que irme a opciones. El nivel de confianza lo vamos a dejar en el 95% estándar. Y la tasa hipotética ahora ya no vamos a hacer, que es diferente. Si yo lo dejara con diferente, estaría leyendo el enunciado de tal forma que la hipótesis nula es igual a 10 y la hipótesis alternativa es diferente de 10. Pero en este caso, la pregunta me dice que si la tasa promedio de quejas por día es superior a 10, tengo que hacer tasa hipotetizada mayor. Esto es clave en el enunciado y demás. Le doy a aceptar. Eso lo dejo igual. Y le doy a aceptar. Aquí llegué. En la distribución Poisson, lambda es la media. Entonces, la media o valor de lambda, esto es para distribuciones de Poisson, lambda es la media. De hecho, en Poisson, la media y la varianza me parece que son iguales para respaldar eso. Aquí tengo Poisson. Hipergeométrica, Poisson. En este libro no me dice esa parte. Bueno, no importa, sino por ahí yo lo tengo. Ya volviendo al enunciado, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la hipótesis nula me dice H sub 0, me dice que lambda o la media poblacional, que es lo mismo, es igual a 10. Y la hipótesis alternativa es que lambda es mayor a 10. Ese es el tema con la prueba bilateral. ¿Por qué mayor a 10? ¿Por qué igual a 10? Porque aquí lo que me dice es que el gerente lo que quiere saber es si la tasa promedio de quejas por día es superior a 10. Si la hipótesis nula se cumple, significa que yo podría decir que lambda es igual a 10. Nada más igual. Porque en la fórmula de la tasa hipotetizada, yo solo le puedo decir que es igual a algo. Pero usted a partir de ahí puede juzgar si es diferente, mayor o menor. En este caso, le estamos diciendo mayor, mayor a 10. Nuevamente, yo ocupo que mi p-value o valor de probabilidad de P sea mayor a mi nivel de significancia. El p-value me está dando 0. No es mayor a mi nivel de significancia 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque tengo un 95% de nivel de significancia. Entonces, no se cumple. La hipótesis nula se rechaza. Se acepta la hipótesis alternativa. El gerente puede estar seguro que el número de quejas el gerente puede estar seguro, basado en la prueba de tasa Poisson, que la tasa por medio de quejas diarias es mayor a 10. La tasa promedio de quejas diarias es mayor a 10. ¿Qué pasa si yo quisiera analizarlo diferente? Si yo hubiera querido analizar que lambda es igual a 10, en hipótesis nula, lambda es diferente de 10. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo lo puedo calcular, pero al final
me va a dar, como la hipótesis nula se rechazó, yo sé que me daría lo mismo, ¿verdad? Nada más tendría que cambiarle aquí que la tasa hipotética es diferente. Me da igual. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula o sea, en los dos ejercicios, la hipótesis nula es distinta. Entonces, la media no es 10. Vean otra diferencia cuando usé mayor a. El límite inferior del 95% del lambda es de 18,6. Solo me da un valor, no me da un intervalo. Me da un valor porque yo estoy jugando con un lambda mayor a 10. Le dije yo a Minitab. Entonces, él me dice que a partir, usted puede estar 95% seguro que la tasa en la población anda por encima del 18,6. Estoy jugando con mayor A. Cuando le puse la prueba hipotética y le cambié el mayor a igual y diferente, ahí me da un intervalo de confianza. Entonces, yo puedo estar seguro, un 95%, que el intervalo de confianza de la media de la población va a estar entre 18,37 redondeado y 21,60 redondeado. Y usted anda buscando que la tasa sea igual a 10. Está muy lejos de ese intervalo. Por eso la hipótesis nula no se cumple, se acepta la hipótesis alternativa, es distinto. Es, como lo dice anteriormente, es no mayor a 10, es mucho mayor a 10. ¿Qué pasa si yo hago este ejercicio y le cambio y le digo, ¿y qué pasa si la hipótesis alternativa, la tasa hipotética no es 10, sea 19? El número de quejas diarias es de 19. Ah, la cosa cambia. Se cumple, se cumplen, porque 19 está dentro del intervalo. Antes de hacer una prueba donde yo no sé esto, yo puedo hacer la prueba sin el tema de las tasas hipotéticas. Le quito esto, solamente para conocer intervalos. Y a partir de los intervalos de confianza, ya yo puedo empezar a jugar con eso. ¿De dónde a dónde está? Porque yo no, más bien, porque este ejercicio le pone valor de 10. 10 está muy lejos del intervalo de confianza. ¿Por qué es tan importante el tema de las pruebas de normalidad en un proceso? Porque ya yo les decía ahora que tenemos distribuciones de probabilidad continua y distribuciones de probabilidad discreta. La normal es una de las muchas pruebas que tienen los datos que obedecen a distribuciones de probabilidad continua. Una de muchas. Y está el mundo discreto, que hay otro montón. Pero hay algo que se llama el teorema del límite central. ¿Lo han escuchado? El teorema del límite central es un teorema poderosísimo en la estadística que me dice lo siguiente. Si usted tiene una población en la cual no importa cómo se comporten sus datos, no importa el tipo de distribución que tengan sus datos, cuando usted hace análisis muestral, esto que está aquí es población. Cuando usted realiza análisis muestral, las medias de las muestras de los datos, sin importar el tipo de distribución poblacional, obedecen a mayor el n, digamos aquí un n de igual a 10,
un n igual a 30, ya en n igual a 30 o superior, esa muestra se vuelve normal. Esta muestra se vuelve normal. Esta muestra se vuelve normal. Y si los datos obedecen de una prueba de población normal, ya a partir de 10, sus datos ya van normales y con 30 ni qué decir. Entonces, con ello, ya yo no me tengo que preocupar por saber cómo es la población, cómo es la distribución de probabilidad de mi población, ni cuál es, ni hacer pruebas de bondad de ajuste, que Minitab todo eso lo hace, sino que yo me baso en el teorema del límite central y con ello yo sé que muestras superiores a 30, yo puedo estar bastante seguro si hay normalidad en la muestra y el teorema del límite central me lo valida. Entonces, por eso se habla tanto de pruebas de normalidad, porque para análisis muestral las puedo aplicar para todo tipo de distribución, siempre teniendo ciertos cuidados y características del tipo de dato y la población y demás. Pero si uno tiene ese cuidado y entiende que es por el teorema del límite central, usted hace las pruebas de normalidad. Minitab tiene varias formas de hacer pruebas de normalidad. Veamos una de ellas. Un científico, para poner por aquí esto, que trabaja para una empresa, produce alimentos procesados, para una empresa que produce alimentos procesados, desea evaluar el porcentaje de grasa de la salsa embotellada de la empresa. El porcentaje anunciado es de 15%. Este ya lo hicimos con otro contexto. El científico mide el porcentaje de grasa en 20 muestras aleatorias. El científico desea verificar el supuesto de normalidad antes de hacer una prueba de hipótesis, porque recuerda que las pruebas de hipótesis aseguran que hay normalidad. Lo único es que aquí me dice 20 muestras aleatorias. 20 todavía es un número que yo les hablé entre 10 y 30. Hay que hacer prueba de normalidad. El científico abra los datos con contenido de grasa, no sé qué, no sé cuánto. Ok, nos vamos a Minitab. Ahora voy a buscar contenido de grasa. Aquí está. Listo. 2 columnas, 20 datos. Esto es un contador, no me dice nada. Y ahí está el porcentaje de grasa de los datos como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en estadística básica. Hay varios lugares para hacer prueba de normalidad. Le voy a mostrar uno. Bueno, perdón, ya vimos uno. Aquí, a la hora de hacer el informe de resumen, él comienza con una prueba de normalidad. Otro lugar es el que vamos a ver hoy y la otra semana retomamos. Prueba de normalidad. Determinar si los datos siguen una distribución normal. Utiliza esta opción cuando tenga mediciones continuas tales como la longitud o el peso. Aquí me abre prueba de normalidad y le decimos que la variable es porcentaje de grasa. Minitab tiene 3 tipos de prueba de normalidad. Por default, la que Minitab siempre coloca es la Anderson-Darling. La Anderson-Darling es una prueba de normalidad que es muy robusta en colas. Porque, y tiene sentido, porque generalmente los problemas vienen hacia las colas. Pero también tiene la Kolmogorov-Smirnov. La Kolmogorov-Smirnov, ahí es fácil de acordarse, porque usted piensa en el Smirnoff Ice. La Kolmogorov-Smirnov es una prueba de normalidad que es muy robusta en los valores del centro. Y tiene la Ryan-Joyner. La Ryan-Joyner es lo que llama la prueba equilibrada. Es la prueba que se vuelve robusta a lo largo de toda la curva. Entonces, dependiendo de lo que yo esté analizando, yo puedo irme hacia una prueba o hacia otra o hacia otra. Por default, Minitab cuando hace pruebas de normalidad, él me va a colocar el Anderson-Darling, salvo que usted le marque algo contrario.
En este caso, listo, vamos a hacer Anderson-Darling y le vamos a dar aceptar. Esa es mi prueba de normalidad descriptiva. La prueba de normalidad lo que hace es, esta línea roja es como la recta de mejor ajuste. En esta prueba no se ve, pero hay otras pruebas que les voy a mostrar la otra semana, que él me hace unos intervalos de confianza. Y lo que se busca es que los puntos estén en su mayoría dentro del intervalo, lo más alineados a la línea roja. Cuando eso se da, se dice que hay normalidad. Lo estoy explicando desde la parte descriptiva, pero lo podemos hacer a través de prueba de hipótesis. La hipótesis la hipótesis nula me dicen que los datos son normales. La hipótesis alternativa me dice que los datos no son normales. ¿Qué necesito yo? Que el p-value sea mayor al nivel de significancia o alfa de 0,05. En este caso, el p-value me está dando 0,463. ¿Es mayor a 0,05? Sí. Tengo evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Puedo asegurar que estos datos del porcentaje de grasa obedecen a una o siguen una distribución normal. Vea que aquí me da la media, la desviación, el valor de n, cantidad de datos, y me da el valor de la prueba de Anderson-Darling. Este valor, aquí no lo estoy usando. Cuando yo estoy haciendo varias pruebas y tengo varias distribuciones y las estoy comparando y quiero ver cuál es más fuerte entre otras, ¿verdad? Cuál, digamos, tiene más normalidad entre, ahí uso el valor de Anderson-Darling al que me dé más alto. Pero aquí, eso es una prueba comparativa. Aquí no, aquí solo una sola prueba y se acabó. Si ya yo tuviera varios conjuntos de datos, o la muestra de la semana pasada, la muestra de el Anderson-Darling me ayuda a ver dónde va mejor la cosa entre periodos, semanas o demás. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer esta prueba con Kolmogorov-Smirnov? Nada más le cambio por acá y le doy a aceptar. Bueno, con Kolmogorov-Smirnov, aún así me está dando, porque dice que el valor de P está por encima de un 15%. Igual se cumple. También puedo asegurar que los datos son normales. Y se le hiciera con Ryan Joyner, igual, está por encima del 10% de 0,1. Cuando me pone ese mayor es porque me lo está redondeando, pero está igual, igual se cumple. ¿Cuándo tengo que tener cuidado? Cuando una prueba se cumple por un lado y por otro lado no, y entonces tengo dudas y ahí podría hacer mayores pruebas. Volvamos al ejercicio con que iniciamos hoy. Ya he explicado esto. ¿Se acuerdan que comenzamos hoy explicando todo lo de la máquina 2? No, de la máquina 2 no. Comenzamos explicando lo de la máquina 1. Solo por abrir lo mismo. Es la misma cosa, pero comenzamos explicando sobre la máquina 1. Ahora ya podemos decir qué está pasando aquí. La prueba de normalidad de los valores de la máquina 1 en el tema del champú me está diciendo que el p-value es 0,008. No es mayor que a 0,05. La hipótesis nula se rechaza.
estos datos no obedecen a una distribución de probabilidad normal. Habría que hacer otro tipo de análisis con Minitab que Minitab tiene, y Minitab, si uno quisiera saber cuál es la distribución que mejor se adapta, Minitab me lo dice. Taller de Minitab avanzado. Vamos a ver pruebas de bondad de ajuste. Por ahora llegamos hasta aquí. No se cumplen, estos datos no obedecen a una distribución normal, no pasa nada, simplemente es entender que hay características y condiciones basado en los análisis de los datos como tal. Hay gente que cuando los datos no son normales entran en shock. Tranquilidad. Hay muchos tipos de distribución, hay tratamientos y hay procesos de transformación.